maxila asistida por mini implantes. Mini Screw Assisted Rapid Palatal Expansion. Y dentro de este tema, que es amplio, he decidido abordar en esta oportunidad los protocolos clínicos. Y pues bien, podríamos preguntarnos, ¿por qué Marte? ¿Por qué hablar en una oportunidad que se presenta pocas veces en la vida de Marte? ¿Por qué hablar de expansión rápida asistida por mini implantes? Pues porque los problemas transversales en la maxila han sido y probablemente continuarán siendo uno de los problemas más comunes en la región craneofacial, en las que observamos que efectivamente, aquí, esa relación tapa-caja, en la que la maxila funciona como una tapa de la mandíbula, que es la caja, no es correcta. Vemos que la tapa en este caso está menor que la caja. En el caso de la derecha, observamos que es una severidad mucho mayor de la tapa, mucho menor que esa caja, esa caja que representa la mandíbula. Y ha sido ya explicado que esto es incorrecto, que la maxila, la tapa debe ser mayor, la tapa debe abrazar a la caja. Entonces la maxila tiene que abrazar a la mandíbula. Y cuando esto no sucede, el ortodoncista tiene que estar preparado para tratar, tiene que estar preparado para corregir este problema con el que los pacientes que llegan efectivamente con bastante frecuencia a la consulta. Y ya ha sido descrito el tratamiento ideal para este problema, tanto que fue descrito en 1860 por primera vez, hace 160 años, hace 60 años, hace 60 años exactamente, en 1961, fue comprobado clínica y radiográficamente los efectos del tratamiento padrón para esta maloclusión, esta anomalía craneofacial, esta anomalía esquelética, y observamos que existe justamente la necesidad de corregir, de aumentar el tamaño de la caja, de la tapa de alguna manera, para que la maxila abrace a la mandíbula. ¿Y cómo es esto? Pues a través del uso de aparatos que apliquen fuerzas transversales que abran la maxila, que corrijan este problema esquelético, caracterizados por una corrección del problema transversal, en el que ya tenemos una maxila con un tamaño transversal mayor que la mandíbula y que presenta como una característica bien diferente, bien específica, la aparición de un diastema entre los incisivos, lo que nos está mostrando que el tratamiento está teniendo el efecto esperado, un efecto satisfactorio. Y este tratamiento, ya hace 60 años bastante utilizado en la clínica de ortodoncia, ha sido investigado. Ha sido investigado los efectos dentarios, los efectos esqueléticos a través de radiografías y tomografías, y se ha determinado que existe una eficacia muy alta de este tratamiento en edades tempranas. Es decir, pacientes jóvenes, pacientes niños hasta una edad de aproximadamente 13, 14 años, van a presentar buenos efectos, van a presentar efectos esqueléticos, que son justamente los efectos que estamos esperando con este tratamiento. Pacientes con un poco más de edad, 15, 16, 17 años, puede ser utilizada este tratamiento, esta opción, este abordaje terapéutico, pero existe la posibilidad de que salga bien y existe la posibilidad de que no salga bien. Y pacientes de más de 18 años van a presentar efectos secundarios, efectos a nivel dentario. Sí son tratados con la técnica convencional. Y estos pacientes más adultos, más viejos, podría decirse, con mayor edad, son indicados para otro tipo de tratamiento, que es la expansión rápida asistida quirúrgicamente, en la cual necesitamos de un procedimiento quirúrgico que nos ayude a disminuir las fuerzas, las fuerzas que resisten, las fuerzas esqueléticas que están resistiendo a la aplicación de las fuerzas transversales producidas por el aparato, que puede ser Haas, Hyrax, McNamara,
Hay varios aparatos que han sido descritos para la corrección, para la aplicación de fuerzas pesadas transversales a la maxila. Sin embargo, el siglo XXI ha estado caracterizado por dos acontecimientos bastante marcantes, que es la tomografía, la posibilidad de analizar el, el cráneo, de poder hacer diagnósticos y planificaciones en 3D, y la introducción del anclaje esquelético a la clínica ortodóntica. ¿Qué significa el anclaje esquelético? Significa que nosotros nos vamos a poder apoyar en el hueso a través del uso de mini implantes para producir y para aplicar fuerzas específicas, disminuyendo los efectos deleterios que estas podrían producir en los pacientes si mal aplicadas. Y existe en el año 2010 una combinación del uso del anclaje esquelético con la expansión rápida de la maxila. ¿Por qué? Porque el objetivo era tratar pacientes adultos, tratar pacientes con un anclaje esquelético, de manera que las fuerzas transversales producidas por el expansor sean aplicadas directamente a los huesos, obteniendo resultados mucho más ortopédicos. Y en el 2010 aparecen en el ámbito científico dos autores. El primero, el profesor Lee, y segundo, el profesor Wilmes. El profesor Lee, el profesor Wilmes propone el uso de anclaje esquelético en la expansión rápida de la maxila en pacientes jóvenes. Y el profesor Lee propone el uso de la expansión rápida de la maxila apoyada en mini implantes en pacientes adultos. Y de esta manera, el uso, la aplicación de fuerzas transversales asociadas al uso de anclaje esquelético hizo con que nuestro conocimiento, nuestra idea cambie. ¿Por qué? Porque si analizamos el artículo del profesor Lee, observamos que si lo traducimos de español y lo analizamos, dice muy claramente: expansión palatina no quirúrgica asistida por mini implantes antes de una cirugía ortognática en un paciente con protrusión mandibular severa. Entonces, al analizar este título, analizar qué es lo que el profesor Lee está proponiendo en el 2010, ya hace 11 años, vemos que justamente está proponiendo evoluir, está proponiendo la evolución de la técnica que ya fue descrita en 1961, hace 60 años, para que pueda ser realizada sin la necesidad de una cirugía en un paciente adulto, sin la necesidad de una primera cirugía. ¿Por qué? Porque está indicando que va a ser realizada antes de una cirugía ortognática en un paciente con protrusión mandibular severa. Entonces, analicemos el caso. En el caso observamos que el paciente de 20 años, efectivamente tiene un problema esquelético que afecta el perfil. Y sabemos que pacientes que tienen una necesidad, una queja principal relacionada con el perfil, presentan la necesidad de un procedimiento quirúrgico para su corrección, porque nosotros como ortodoncistas estamos capacitados a corregir dentariamente, pero problemas esqueléticos necesitan de una asistencia quirúrgica. Y en este caso, este paciente necesita la asistencia quirúrgica de una corrección, la asistencia quirúrgica para la corrección de esta mandíbula protruida. Sin embargo, si observamos las fotografías intrabucales, el paciente también presenta un problema transversal. Entonces, lo único que en este paciente está faltando sería el problema vertical, que ya fue abordado por el profesor Arón en la primera palestra del día de hoy. Entonces, este paciente presenta dos problemas. En realidad, los pacientes pueden presentar tres problemas: vertical, presentado por el profesor Arón; sagital, como es el caso de este paciente, que presenta la mandíbula más hacia adelante, más protruida; y un problema transversal, en la cual la maxila está menor que la mandíbula. Entonces, este paciente, por las características de la edad, está indicado para un procedimiento quirúrgico inicial para la corrección del problema transversal, seguido de la necesidad de un procedimiento quirúrgico secundario, un segundo procedimiento quirúrgico, en el cual se va a corregir el problema de la protrusión mandibular
corrigiendo también la queja principal, que es el perfil del paciente. Entonces, hay muchas situaciones en las que los pacientes, debido a que el procedimiento, debido a que la cirugía es un procedimiento bastante invasivo, podrían rechazar ese segundo procedimiento quirúrgico. Y es justamente con el objetivo de disminuir, de disminuir por lo menos ese primer paso, esa primera cirugía, el profesor Lee combina el uso de los mini implantes con este expansor Hyrax convencional. ¿Y qué es lo que hace? A este expansor Hyrax convencional, con 4 bandas en primeros molares y en primeros premolares, le adiciona extensiones, en las cuales van a ser colocados mini implantes. De manera que la activación de este expansor convencional, ¿sí? Esa producción de las fuerzas transversales va a ser, esa fuerza transversal producida por este expansor va a ser aplicada directamente a los huesos. Sí, tiene un efecto dentario, lógicamente. ¿Por qué? Porque estamos anclados también en dientes, es un expansor dentoesquelético, pero la mayor cantidad de fuerza está aplicada directamente al hueso, permitiendo que pacientes adultos sin la necesidad de un procedimiento quirúrgico obtengan una corrección transversal de la maxila, permitiendo un mejor resultado del tratamiento de ortodoncia. Entonces combina y propone este nuevo tratamiento, que es MARPE, Mini Screw Assisted Rapid Palatal Expansion, expansión rápida de la maxila asistida por mini implantes, debido a que observa excelentes resultados, principalmente en este primer paciente que es relatado por él en el 2010. ¿Y qué sucede en este momento? En este momento cambia la perspectiva que hasta ese momento existía, y lo que observábamos, que los pacientes niños estaban indicados para expansión convencional sin mini implantes, adolescentes podían mostrar resultados buenos o insucesos, y adultos que presentaban la necesidad de un procedimiento quirúrgico. En este momento cambia, ya no es así desde el 2010, en el que observamos que pacientes que han finalizado la etapa de crecimiento también pueden ser tratados sin la necesidad, pueden ser tratados sus problemas transversales sin la necesidad de una asistencia quirúrgica. Entonces esto hace que cambie en este momento cómo vemos la planificación de la corrección de una atresia maxilar. Sin embargo, necesito que todos estemos en la misma página, y necesito que queden algunos criterios claros en relación a cómo se está tratando los temas de expansión rápida de la maxila actualmente. Pues bien, cuando hablamos de expansión rápida de la maxila, que acaba de dar un salto en el 2010, un salto muy grande con el uso de los mini implantes, necesito también entender la base de la expansión rápida. Y pues bien, la expansión rápida de la maxila puede ser dividida de varias maneras. Si consideramos las edades iniciales de los pacientes, yo puedo dividir la expansión rápida en una expansión rápida que es realizada en niños y una expansión rápida en adultos. Sin embargo, no es la única forma en la que puedo clasificar, porque también puedo clasificar la expansión rápida dependiendo de su anclaje. Hay expansores que tienen un anclaje en el diente y en el tejido, dentro del tejido, que es como el expansor Haas. Expansores que solo tienen un anclaje dentario, que son los expansores, por ejemplo, Hyrax o McNamara, y aquellos expansores que tienen un anclaje esquelético, que son los anclajes con mini implantes. Ahora bien, yo tengo otra manera también de clasificar la expansión rápida. Es como expansión rápida convencional, expansión rápida asistida quirúrgicamente y una expansión rápida asistida por mini implantes, que es justamente el objetivo de la conferencia de hoy. ¿Alguno de estas clasificaciones está mal? Ninguna de estas clasificaciones está mal. Las tres están bien, solo que estoy clasificándolas de maneras diferentes. ¿Por qué? Porque en un niño yo puedo tratar con un Haas, con un Hyrax o con mini implantes,
de una manera convencional o de una manera asistida por mini implantes. Un adulto, yo también puedo tratar con estas tres opciones de anclaje, también de una forma convencional, asistida quirúrgicamente o asistida por mini implantes. Simplemente es una manera de estar en la misma página cuando hablamos de expansión rápida. Y cuando hablamos específicamente de MARPE, de expansión rápida, de expansión, en realidad, de expansión rápida asistida por mini implantes, también tienen varias clasificaciones, como por ejemplo, la expansión dependiendo del anclaje. Son esqueléticas, pero hay una forma de expandir que es dentro esquelética y una forma de expandir que es solo esquelética. El anclaje es dentro esquelético y puede ser solo esquelético. De la misma forma, podemos tratar una expansión con solo 2 mini implantes o también con 4 mini implantes. 2 mini implantes conocido como Hyrax híbrido y 4 mini implantes conocido como MARP. Y tenemos también la posibilidad de tratar a los pacientes con una expansión, con un expansor prefabricado o con un expansor individualizado, que vamos a ver justamente más adelante de qué se trata cada uno. Entonces, por eso, la importancia de entender, la importancia de entender por qué decidí que este sería un tema interesante para esto, porque es lo que está, la evolución que ha mostrado la expansión rápida en estos últimos 60 años. Entonces, realmente es un tema bastante interesante que el equipo de investigación y clínico está aplicándolo con bastante continuidad en la clínica. ¿Y por qué dentro de MARPE se decidió el hablar de protocolos clínicos? Porque protocolos clínicos, después de ya varios años, ya casi 4 años de estar cayéndose y levantándose, equivocándose en protocolos, equivocándose en procedimientos, el hablar de protocolos clínicos es una de las maneras más simples en las que se puede explicar la expansión rápida de la maxila asistida por mini implantes. Entonces, cuando hablamos de expansión rápida de la maxila asistida por mini implantes, para entender, para encontrar el mejor camino para explicarlo, es justamente empezando por los protocolos. ¿Y cuál es el primer protocolo? El primer protocolo es la selección de la técnica de instalación, el entender que la expansión rápida de la maxila asistida por mini implantes puede tener 2 técnicas de instalación. Como podemos observar en la fotografía, tenemos un expansor, es un MARPE, ¿sí? Tiene los espacios para 4 mini implantes, 2 anteriores, 2 posteriores, que sin mini implantes sería un simple Hyrax. Con estas adaptaciones y en este MARPE prefabricado, tenemos la posibilidad de inserir los... No se esconde esto. Tenemos la posibilidad de inserir los mini implantes y transformar este Hyrax convencional en un MARPE. ¿Y cuáles son las técnicas que yo puedo utilizar para la instalación de un MARPE? Yo puedo utilizar una técnica indirecta y yo puedo utilizar una técnica directa. La técnica indirecta, en la que voy a realizar primero la instalación de los mini implantes y después la cementación del expansor. Es decir, yo estoy utilizando una técnica en la que coloco el expansor sobre los mini implantes. Y la instalación directa, que es una instalación en la que los mini implantes son instalados después de la instalados después de la cimentación del expansor. Como en este caso de la fotografía en la que ya está cementado el expansor y lo estoy utilizando y estoy colocando los mini implantes a través de los espacios fabricados para su colocación. Y aprendimos en el colegio, en la escuela, que 4 por 5 es 20 y 5 por 4 también es 20. ¿Por qué? Porque el orden de los factores no altera el producto. Sin embargo, cuando hablamos de una técnica de instalación de MARPE, esto sí va a alterar, este orden de los factores sí altera el producto. ¿Por qué? Veamos la técnica indirecta. En la técnica indirecta yo lo primero que hago es instalar los mini implantes. Y después de instalados los mini implantes yo hago una impresión de transferencia de las bandas de los mini implantes y encima de esta impresión que tiene
los transferidores de los mini implantes, fabrico el expansor. En este caso es un Hyrax híbrido, como podemos observar. ¿Por qué? Porque tiene opción para dos mini implantes. Y con la cementación está instalado de una manera indirecta este expansor. Sin embargo, la técnica directa, como ya comenté, lo primero que hacemos es la cementación del expansor. Después de cementar el expansor, podemos observar que aquí ya existe, está bastante claro, bastante delimitado cuáles son las áreas que están destinadas a la instalación de los mini implantes. Y si utilizando el expansor como un guía, yo voy a realizar la instalación de estos mini implantes, dos anteriores y dos posteriores, transformando este Hyrax híbrido en un MARPE, transformando este Hyrax convencional en un MARPE. Entonces tengo dos opciones, dos técnicas de instalación que son propuestas en el mismo año. Sin embargo, la técnica de instalación de Wilmes indirecta fue propuesta por Wilmes, cuanto que la técnica directa fue propuesta por el profesor Lim. Como característica, en la indirecta primero instalo los mini implantes y después cemento el expansor. En cuanto que en la técnica directa, primero cemento el expansor y después instalo los mini implantes. Es decir, una técnica sobre los mini implantes y una técnica a través del expansor. Y como características, presentan que la técnica indirecta, efectivamente, como yo no estoy limitado a un área específica para la instalación de los mini implantes, yo tengo la posibilidad de escoger la mejor área de instalación. Sin embargo, la técnica directa, primero, me quita la necesidad de transferir los mini implantes a la impresión. Segundo, el expansor funciona como un guía para los mini implantes. Esto quiere decir que para aquellas personas que como yo cuando estaba comenzando a poner mini implantes tenía mucho recelo de hacerlo mal, yo ya tengo un guía que me va a facilitar y me va a dar más seguridad al momento de instalar estos mini implantes. Y tercero, y muy importante, existe una tasa de insuceso, de falla, eh, en relación a la instalación de los mini implantes. Entonces, si yo entiendo que un mini implante puede fallar, la técnica directa me da la oportunidad de que si un mini implante de esos 4 falla, yo no necesito remover todo el aparato, como sería en el caso de la técnica indirecta. En este caso, yo puedo remover solo el mini implante que falló y continuar con el procedimiento de expansión, como ya ha sido relatado por otro, en el 2016, por el profesor Choi, que 3 mini implantes puede ser intentada una expansión rápida cuando un mini implante falla y 3 están estables. Y estas dos técnicas pueden ser realizadas con un expansor individualizado y un expansor prefabricado. Entonces ya está claro que tengo dos opciones, una técnica directa, una técnica indirecta, y puedo utilizar expansores individualizados y expansores prefabricados. Personalmente, ¿cuáles son los que recomendamos? Pues recomendamos un expansor prefabricado con una técnica directa. ¿Y cuáles son las opciones que tengo en el mercado para realizar el uso, una expansión con MARPES prefabricados? Que yo sepa, que conozca, aquí en América Latina existe solo la PEGLAB, que es una empresa brasileña con la cual no tengo ningún vínculo comercial, que produce 3 tipos de expansores. Produce un expansor para niños, que es el Hyrax híbrido, es el S2, y 2 expansores para adultos, que es el expansor SL y el expansor EX. El S2 está indicado en pacientes en crecimiento hasta aproximadamente 15, 16 años. Y tengo 2 expansores, tengo para adultos 2 MARPES, que es el EX, el EX y el SL. Entonces, ¿cómo escojo? Pues, ¿cómo sé cuál escoger? ¿Cómo sé qué aparato es el que tengo que utilizar? Pues bien, lo primero que tengo que entender aquí, que ya entramos en protocolos, es el protocolo de posicionamiento del expansor. Entonces, el expansor puede ser posicionado, puede variar su posición en tres dimensiones. Entonces, primero, tengo que decidir
determinar la altura, la relación que es la altura de este expansor en relación al paladar. Este expansor tiene que quedar posicionado con una distancia aproximada de 1 milímetro. De 1 milímetro separado del paladar. ¿Por qué de 1 milímetro? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Pues bien, debo dejar separado este expansor a lo largo, tanto en las paredes laterales como en la pared más superior. ¿Por qué 1 milímetro? Porque yo no puedo dejar muy expuesto el expansor que va a quedar instalado en el paladar, porque mientras más transmucoso queda expuesto, mayor la posibilidad de acúmulo de comida y mayor la posibilidad de una pérdida del mini implante. Ahora bien, tengo dos opciones, tengo el SL y el EX. Entonces, ¿por qué hay dos? Porque hay situaciones en las que el SL, que es de este expansor, no va a quedar con una distancia de 1 milímetro de separación entre el expansor y el paladar. Y debido a que el paladar puede ser muy estrecho, este expansor queda separado más de 1 milímetro. Entonces, en estos casos, la posibilidad de que los mini implantes sean perdidos aumenta. Entonces, justamente para esto que fue diseñado el expansor EX, que es un expansor que va a quedar en la misma altura que queda el expansor SL. Sin embargo, este expansor tiene la posibilidad de utilizar, me da la posibilidad de regular pies que van a quedar separados, que me va a permitir dejarlos separados la distancia que yo decida hacerlo. ¿Por qué? Porque puedo regular su altura. Entonces, yo regulo la altura de estos pies. ¿Para qué? Para que queden con 1 milímetro de distancia entre el expansor y el paladar. ¿Ok? Entonces tengo dos opciones. Tengo el SL y tengo el EX, el EX, que tienen que quedar en una posición separados del paladar, aproximadamente una distancia de 1 milímetro. ¿Para qué otra posición puede variar? ¿Qué otra posición puedo dejar al mini implante? Pues bien, el expansor tiene que quedar con los mini implantes posicionados parasuturalmente, es decir, paralelos a la sutura palatina mediana. Entonces yo tengo estas áreas para posicionar el expansor. Estas dos características son determinadas por el protético, porque es el protético que va a separar, a localizar en la posición de 1 milímetro separado del paladar y dejar los mini implantes paralelos a la sutura palatina mediana. Sin embargo, hay una posición más que es el ortodoncista el que tiene que determinar, que es la posición anteroposterior. ¿Y cómo determino la posición anteroposterior? Pues bien, en el 2018 fue propuesto un protocolo de instalación en la que los mini implantes anteriores son instalados a la altura de los segundos premolares y los mini implantes posteriores en distal de los primeros molares. Si observamos las tomografías generadas a la altura de las vistas coronales, a la altura de los segundos premolares, observamos que existe una buena cantidad de hueso. Y a distal de primeros molares también observamos una cantidad bastante aceptable, bastante adecuada de hueso para la instalación de los mini implantes y ofreciendo una buena cantidad de anclaje esquelético. Si observamos si hacemos una analogía del reflejo de esta montaña con el paladar, observamos que bien parecida cómo va subiendo el reflejo de la montaña. También el paladar, el formato del paladar en una vista sagital, también va subiendo. Entonces, mientras más abajo estoy en la montaña, menor es mi cantidad de hueso disponible. Mientras me voy moviendo más para adelante, mientras más voy subiendo la montaña, la cantidad de hueso comienza a aumentar. ¿Y cuál es el área que se ha demostrado, que se ha comprobado que es la que más ofrece anclaje esquelético? Es justamente la zona T, propuesta por Wilmes también en el 2016, que es justo a nivel de los premolares, ¿sí? Es esta zona T, que es la zona que más hueso ofrece para la instalación de mini implantes en el paladar. Podemos observar efectivamente en esta tomografía que el expansor queda inclinado, acompañando el formato del paladar, y que a la altura de los premolares
es justamente la altura en la que tenemos una mayor cantidad de hueso, primeros premolares, mayor cantidad de hueso sin afectar la raíz de los incisivos. Si es necesario, si vemos que en esta posición podemos afectar la raíz de los incisivos, simplemente vamos moviendo, desplazando para distal la planificación hasta que no exista ningún problema con las raíces de esos dientes. En la posición, en el protocolo de la posición de la tomografía, siempre intentamos posicionar en la vista sagital la espina nasal anterior, espina nasal anterior y posterior, paralelas al suelo, base de fosas nasales, paralelas al suelo, y la espina nasal en la vista axial, la espina nasal anterior y posterior, perpendicular al suelo. Utilizando esta posición de la cabeza, observamos en este caso de Thalía, que con la posición posterior propuesta por el profesor Nojima, a la altura de los primeros premolares, de los segundos premolares y en distal de los primeros molares, tenemos una disponibilidad de hueso de 2.9, de 3 y 1.5. Sin embargo, si nos movemos 7 milímetros aproximadamente paramecial, a la altura de los primeros premolares, observamos que la cantidad de hueso aumenta considerablemente. Y si comparamos estos dos protocolos, vemos que en el protocolo posterior entre el protocolo posterior y el protocolo anterior existe una diferencia considerable en la cantidad de hueso disponible para la instalación de los mini implantes. Sin embargo, en este caso, 3 milímetros y 1.5 milímetros es suficiente, una bicorticalización bien realizada es suficiente para expandir una maxila, para suficiente anclaje esquelético. Sin embargo, existen casos en los que los paladares son muy pequeños, son muy finos. Y vemos que esta paciente, que Ana Paula presenta, 1.5 milímetros de anclaje anterior y 0,62 milímetros de anclaje posterior, con el posicionamiento posterior. En cuanto que el posicionamiento anterior me ofrece 7,7 milímetros a nivel anterior y a nivel anterior, que es una buena cantidad de hueso para instalación de mini implantes, y el posterior no varía mucho. Si comparamos la técnica posterior y anterior una vez más, observamos esa diferencia en la cantidad de hueso disponible. Pero realmente posible separar esta maxila que está tan fina. Pues bien, este es el caso de Ana Paula, en la que presentaba una mordida cruzada desde el lateral derecho hacia posterior. Fue utilizado un expansor prefabricado, EX, porque da para regular la altura de los pies, con una técnica de instalación directa. Y observamos que efectivamente el uso de este expansor en esta paciente permitió una expansión de la sutura palatina mediana considerable con una excelente corrección de la mordida cruzada posterior. Si observamos por palatino, observamos que fue bastante abierto el expansor. El expansor fue bien abierto y la corrección el formato de la arcada superior fue modificada considerablemente. La sutura pre-expansión de Ana Paula y la sutura después de la expansión. Observamos que existe 5.2 milímetros de expansión anterior a nivel de la espina nasal anterior y 2.2 milímetros a nivel de la espina nasal posterior, mostrando una tendencia de expansión similar a aquella observada en pacientes jóvenes, en pacientes en crecimiento. 5.2 milímetros de expansión de la sutura palatina mediana es una expansión que esperaríamos en un paciente de 10, 11 años. Ana Paula en ese momento tenía 26 años. Y vemos que salió bien, la corrección fue realizada. Y para quien tenga interés en leer este artículo, fue publicado el año pasado en la revista clínica de la Dental Press. Aquí está el código QR para quien desee bajarlo. Y observamos que esa posición anterior de los mini implantes permite una mayor cantidad de hueso. Y esto fue comprobado también en el 2020 por Liu, que observó que efectivamente el área
podemos ver en verde y en amarillo las áreas que poseen mayor cantidad de hueso en el paladar, es justamente tanto en hombres como en mujeres, adultos cuanto adolescentes, a nivel de los primeros premolares, primeros premolares, primeros premolares, primeros premolares. Observó, como podemos ver en la imagen, fue observado que existe que la espesura palatina disminuyó de anterior para posterior y de medial para lateral, con un formato en V, y que la espesura palatina fue influenciada por el sexo, hombres y mujeres, y por su interacción, hombres adultos y hombres adolescentes. Y concluyen que para la instalación de MARPE es recomendada que los miniplantes sean colocados, los miniplantes anteriores a la altura del primer premolar, justamente para tener una mayor cantidad de hueso disponible. Pero no todos los pacientes tienen, no en todos los pacientes vamos a poder utilizar este tipo de mini implantes, este tipo de técnica parasutural. ¿Por qué? Porque existen pacientes con anomalías craneofaciales más severas, como por ejemplo pacientes con fisuras labiopalatinas. Podemos ver en este caso que es una paciente que presenta una fisura labiopalatina del lado derecho, que está afectando de una manera bastante severa el perfil, una retrusión maxilar en relación a la mandíbula, una retrusión maxilar bastante severa, un Glasgow 5, una afección, que hay una afección bastante severa del tercio derecho de la paciente, que necesita de una característica, de un expansor diferente. En este caso, ¿qué tipo de expansor? Necesitamos el uso de un expansor de un MARPE individualizado, porque es individualizado para las características de este paciente, justamente como fue propuesto por el profesor Lee. Entonces, considerando que la paciente presenta una fisura completa antero-posterior del lado derecho, fue realizado un expansor individualizado que permita aprovechar permita realizar la expansión con MARPE utilizando las áreas que tenían hueso disponible. Fue instalado el expansor y que yo sepa es uno de los primeros casos, si no es el primero, que está evaluando cómo podría ser realizada la expansión con MARPE en pacientes con fisura. También para quien tenga interés en leer este artículo, fue realizado por el doctor Rodrigo Teixeira, de actual maestrando de la Facultad de Odontología, y les dejo aquí el link para quien desee bajar y dar una leída en este artículo, que en realidad es bastante interesante. No salió bien, no salió todo bien, y lo que más deja este artículo son características que deben ser consideradas cuando es realizado un tratamiento con MARPE en pacientes con fisura. Y ahora bien, ahora que sé dónde voy a colocar el expansor, cómo va a ser la técnica que voy a utilizar para instalar este expansor, puedo pasar al momento de la instalación. Y bien, ¿qué hacemos en el momento de la instalación? Primero tengo que determinar la edad del paciente, porque a pesar de que ya estos pacientes puedan ser tratados sin la necesidad de un procedimiento quirúrgico, no todos los pacientes son tratados igual. ¿Por qué? Porque puedo tratar pacientes que han terminado la fase de crecimiento, que acaban de finalizar la fase de crecimiento, pacientes que ya han finalizado la fase de crecimiento hace algunos años. Y para determinar cuáles son los protocolos que utilizo en cada uno de estos pacientes, en cada edad, yo necesito saber qué es lo que la literatura me dice sobre la posibilidad de tratar pacientes en relación a los años que ellos tienen. Y podemos observar que existen 5 artículos, aquí el último no lo he colocado, que tiene la misma información, que estos 4 artículos publicados entre el 2016 y el 2017 muestra que la edad media de los pacientes tratados con MARPE es de 17 años hasta 21 años y medio, casi 22 años, con una variancia de 4.2, la mayor variancia de 4.2 años de edad. Es decir, que los pacientes tratados con MARPE actualmente presentan edades entre 18 años y 28 años aproximadamente. Y podemos observar que no son, que estos artículos grandes que proponen edades entre 18 y 28 años no son los únicos. También hay casos clínicos que muestran la posibilidad de expandir pacientes con MARPE
hasta de 60 años. Sin embargo, el profesor Suzuki en el 2018, él propone una técnica que actualmente la estamos utilizando en la clínica, que es un protocolo clínico que estamos utilizando, que es las corticoperforaciones propuestas por el profesor Suzuki, en las que realizamos perforaciones a lo largo de la sutura palatina mediana para disminuir la resistencia de la sutura disminuir la resistencia de la sutura palatina mediana a la aplicación de fuerzas transversales. Es la única sutura que presenta resistencia a la aplicación de fuerzas, no es la única sutura, porque todas las suturas psicomaxilares están produciendo una resistencia a esta expansión. Sin embargo, si tengo la posibilidad de disminuir la resistencia, por lo menos en una de estas suturas, pues, ¿por qué no hacerlo? Bien, ahora ya comienzo con el paciente, mando al paciente, hago la impresión para la transferencia. Estas bandas que fueron colocadas en el paciente son transferidas a la impresión, son aseguradas en la impresión y es de hecho un basado de un modelo de transferencia. Este modelo va a ser utilizado para enviar al protético para que el protético realice la confección del aparato. Entonces envío para el protético, pero yo ya envío para el protético marcando dónde y cómo quiero que sea colocado el expansor. Lo primero, le ayudo marcando la sutura palatina mediana para que sepa que debe ser colocado parasuturalmente. Ya marco yo mismo la sutura palatina mediana. Y yo en la tomografía ya definí cuál es el área de mejor posición para los mini implantes, que usualmente es a la altura anteriores, que es usualmente a la altura de los primeros premolares. Entonces yo le mando marcado al protético cuál es el área que yo quiero, en cuál área es la que yo quiero que sean instalados los mini implantes anteriores. Le mando marcado con un lápiz y ahora solo me falta determinar qué expansor voy a utilizar. Si voy a utilizar el expansor, debido a que esta paciente no presenta ningún problema cráneo facial severo, voy a utilizar un expansor prefabricado. Entonces yo sé que tengo dos opciones, tengo el expansor EX, el SL y el EX. Entonces, ¿cómo determino cuál de estos dos expansores voy a utilizar? Pues utilizo unos ejemplos que también son producidos por la empresa, por la PEGLab, en las que me permite determinar cuál es la distancia en la que va a quedar posicionado el expansor en relación al paladar. Y aquí puedo observar que el expansor, debido a esta atresia severa que Peterson presenta, va a quedar separado aproximadamente 8 milímetros del paladar, indicándome la necesidad del uso de un expansor EX. Mando al protético y el protético me devuelve el expansor listo. Sidney es el protético con el que nos gusta trabajar. Es un protético muy, muy bueno. El trabajo de él es casi que impecable. Y observamos aquí cómo deja separado del paladar la distancia necesaria con la ayuda de los pies que son regulables en el expansor EX. Si yo hubiera utilizado el expansor SL y hubiera dejado toda esta distancia entre el expansor y el paladar, la posibilidad de falla, de que sea, la posibilidad de que sea exitoso disminuye, el tratamiento disminuye bastante. ¿Por qué? Porque el acúmulo de comida en esta área a lo largo, abarcando todo el transmucoso de los mini implantes sería muy, muy grande. Además de que la fuerza, debido al brazo de fuerza tan grande que va a presentar, podría doblar los mini implantes antes de realmente producir una expansión rápida de la maxila. Veo que en el segmento anterior también fue regulada la altura de los pies anteriores para que quede con una distancia de 1 milímetro. Y ahora que ya me llega el expansor, ya tengo el expansor en mis manos, ¿qué hago? Lo primero que tengo que hacer es probar si este expansor está encajando en la boca del paciente. Si realmente la impresión de transferencia, el modelo de transferencia que envié para Sidney está bien hecho. Y segundo, si Sidney hizo un buen trabajo con ese modelo que yo le envié. En este caso, encajó bastante bien. Y viendo que encajó bastante bien,
ahora sí debo pensar en ese protocolo que hablé hace unos minutos, que son las corticoperforaciones. Las corticoperforaciones, cuando pensamos en corticoperforaciones, el protocolo que estamos utilizando es una edad de 25 años. ¿Por qué 25 años? Porque 25 años, antes de los 25 años yo voy a realizar la expansión sin la necesidad de realizar corticoperforaciones. Si el paciente ya con más de 25 años, yo voy a realizar un protocolo en pacientes mayores que 25 con corticoperforaciones. ¿Por qué? Con el objetivo de disminuir la resistencia transversal a esta aplicación de fuerzas a través de la expansión con MARPE. Entonces, como Peterson es un paciente que presenta 37, que se presentó a la consulta con 37 años de edad, es un paciente que efectivamente está indicado para un tratamiento con un protocolo con corticoperforaciones. Lo primero que hago, entender que las corticoperforaciones, recordar que las corticoperforaciones son realizadas a lo largo de la sutura palatina mediana. Entonces, para disminuir el desconforto del paciente, yo voy a anestesiar la sutura palatina mediana, el paladar de la sutura palatina mediana, a nivel de la sutura palatina, primero con anestésico tópico y después con anestésico local. Y ya en esta situación, yo comienzo el protocolo de corticoperforaciones, que son también realizadas con una punta especial, que no es la única manera en la que pueden ser realizadas, también pueden ser realizadas con mini implantes finos, como fue propuesto por el profesor Suzuki, que le instalaba el mini implante y lo retiraba las veces que sea necesaria, considerando que deben tener una distancia, debe empezar 1 a 2 milímetros atrás del conducto incisivo y una distancia de 2 milímetros en cada una. Entonces se va a instalar, puede ser utilizada esta punta prefabricada o un mini implante que es instalado y removido las veces que sean necesarias a lo largo de la sutura palatina. Entonces las corticoperforaciones van a ser realizadas con un protocolo de 800 revoluciones por minuto y 35 newtons de fuerza. Entonces, si consideramos que las revoluciones de minuto, la cantidad de revoluciones por minuto es alta y que la fuerza también es una fuerza considerable, necesito que este procedimiento sea realizado con bastante irrigación. Si yo en este momento, en esta situación, yo aprieto el pedal sin una irrigación adecuada, yo voy a necrosar la mucosa del paladar y el hueso del paladar. Si en verdad, Rodrigo, eso va a pasar, sí, efectivamente va a pasar. Al equipo ya nos ha pasado. Fue las primeras corticoperforaciones que no fueron realizadas por el periodoncista, salieron mal. ¿Por qué? Porque no fue conectada la irrigación al micromotor. Entonces fue realizado las corticoperforaciones y una semana, no, en realidad fue menos, unos días después, la paciente relató que cuando tomaba agua se le iba a la nariz. Entonces hubo una comunicación debido a esa falta de irrigación en el momento de las corticoperforaciones. Por tanto, no puedo olvidarme que la irrigación es fundamental desde el inicio hasta el final. Entonces, después de que ya realizo las corticoperforaciones, aproximadamente 2 milímetros de distancia a lo largo de la sutura palatina mediana, ahora sí estoy listo para realizar la cementación del expansor. La cementación es realizada del expansor del MARPE, es realizada como sería realizada cualquier cementación de un expansor convencional, sea Haas o sea Hyrax. Entonces, ahora que ya está instalado, ya está cementado, ya están realizadas las corticoperforaciones, ya está cementado el expansor, yo voy a colocar anestésico tópico, un poco de anestésico tópico justo en el área en la que van a ser instalados los mini implantes. Entonces hago 2 puntos de anestésico anteriores y 2 puntos de anestesia posteriores. Y ahora paso al procedimiento de la instalación de los implantes. Entonces vamos a recordar, las corticoperforaciones son realizadas con 800 revoluciones por minuto con 30 newtons de fuerza.
Ahora, el momento de la instalación de los mini implantes necesito cambiar la configuración del micromotor, del motor de implantes. Y bajo las revoluciones por minuto a 30 revoluciones por minuto, a 30 rotaciones por minuto. Y la fuerza tiene que ser de 35 newtons, no tiene que ser de 35 newtons. La fuerza puede variar de 25 hasta 45 newtons. Menos de eso, menos newtons que eso y más newtons que eso podría alterar en la estabilidad del mini implante. Entonces, ¿qué es lo que normalmente nos gusta hacer? Nos gusta comenzar la instalación de los mini implantes con 30 newtons de fuerza. Entonces, comienzo a instalar 30 newtons de fuerza y va a llegar un punto, muy probablemente con 30, que va a parar antes de que sea completamente, el mini implante, el micromotor va a parar de hacer fuerza antes de que esté completamente instalado el mini implante. ¿Por qué? Porque mientras más va ingresando el mini implante en el hueso, es mayor la cantidad de fuerza que necesito para que ese mini implante sea instalado. Entonces, si antes de que termine la instalación con 30 newtons, todavía faltó instalación del mini implante, ¿qué hago? Me dirijo al micromotor y le aumento de 30 a 35. Y continúo con la instalación de los mini implantes. Y realizo este procedimiento hasta aproximadamente 45 newtons de fuerza. Intento no pasar de los 45 newtons de fuerza con, el micromotor, con el motor de implantes. En el caso de que 45 newtons de fuerza todavía no haya realizado la instalación de los mini implantes, dejo el micromotor y paso a utilizar la catraca, que es un instrumento que viene junto con el kit de mini implantes, para realizar una activación la activación necesaria para finalizar la instalación de los mini implantes. Entonces voy a realizar el protocolo ya dejé programado el micromotor, el motor de implantes, y tengo que recordar, no puedo olvidar, de colocar una gasa que proteja al paciente de respirar o de comerse el mini implante en el caso de que se caiga. Si él se lo come, no hay problema. El problema es mucho menos grave. Solo hay que hacer un acompañamiento para estar seguro que ha salido. Y lo que realmente debo tener bastante cuidado es que el paciente aspire ese mini implante. Entonces, para esto, para que no exista ningún problema, coloco una gasa tapando los conductos por los cuales podría ser tragado o respirado el mini implante. Y con esta protección, con la programación adecuada para la instalación de los mini implantes, utilizo el propio expansor como una guía para la instalación de los mini implantes, usando justamente la técnica de la que hemos estado hablando, que es la técnica directa. En el caso de los mini implantes posteriores fue un poco más difícil porque, si recuerdan, observen cómo tengo que cambiar la punta corta para la punta larga. ¿Por qué? Porque los pies posteriores estaban bastante separados del paladar. Entonces el paciente presentó la necesidad de que sea utilizado una llave larga, una punta larga para la instalación de los mini implantes posteriores. En este caso tuvimos que tener bastante cuidado porque fue retirada la gasa que estaba protegiendo, porque no estaba entrando la punta del micromotor con la gasa en la posición. Entonces, con bastante cuidado fueron posicionados los mini implantes y fue realizada la instalación de estos mini implantes en el paladar del paciente. Entonces, vemos que después de las corticoperforaciones de la cementación, uso las guías de los mini implantes del expansor para la instalación de los mini implantes, facilitándome, por lo menos a mí personalmente, y dándome más seguridad para una instalación correcta de estos mini implantes. Una vez más, 2 anteriores, 2 posteriores. 4 mini implantes de SMARPE, expansor con 2 mini implantes de Hyrax híbrido. Bien, y ahora el protocolo de activación. El protocolo de activación también es un protocolo que tiene que ser recordado cuando estamos realizando, que tiene que ser recordado de una manera correcta cuando estamos haciendo MARPE en pacientes adultos. ¿Por qué? Porque necesitamos considerar la expansión rápida en adultos como una fractura ósea.
Entonces, como una distracción es como cuando como pacientes, los médicos tratan pacientes que tienen un tamaño de huesos diferentes, por ejemplo, de la pierna, del brazo, ¿qué es lo que hacen? Le cortan al hueso y poco a poco le van separando. Entonces, nosotros necesitamos entender que este procedimiento en pacientes adultos debe ser considerado como una fractura ósea. Y cuando se habla de fractura ósea, hay dos características importantes que tienen que ser recordadas, que es, primero, la velocidad de la separación, con la que la velocidad con la que son separadas estas dos superficies, y la estabilidad de las dos superficies que están siendo separadas. La estabilidad de las dos superficies ya va a venir dada tanto por las suturas circunmaxilares, cuanto por la instalación de los mini implantes. ¿Por qué? Porque yo necesito separar las dos superficies sin que existan movimientos que afecten el proceso inflamatorio que va a ser la base para la regeneración ósea. Entonces, esa estabilidad de las dos superficies ya está dada por las propias suturas y por los dos mini implantes. Sin embargo, la velocidad de la separación es un factor importantísimo que el ortodoncista debe estar consciente de pasar correctamente para el paciente, porque el paciente va a activar la cantidad de veces que se ha indicado por nosotros. Entonces, la velocidad de separación va a ser necesario que sea una velocidad no tan rápida para que no exista la separación, la ruptura completa de las fibras que están uniendo las dos superficies óseas y que ese proceso de inflamatorio continúe para, para que exista un correcto reparo de la sutura palatina mediana. Entonces, ¿cuál es el protocolo que estamos utilizando? El protocolo está dividido en un protocolo inmediato, inicial, un protocolo de una fase inmediata, inicial y final. La fase inmediata es realizada, la activación inmediata son dos activaciones realizadas inmediatamente después de la instalación, de la cimentación del expansor y de la instalación de los mini implantes. Entonces, el paciente se siente en la cadera, es realizada la instalación del expansor y antes de que el paciente se vaya, son realizadas dos activaciones. Y se le indica al paciente que desde el día siguiente que él sale, si el paciente si el expansor se instaló el lunes, el martes, el paciente ya comienza con una activación inicial de dos cuartos de vuelta, dos activaciones por día. Pues vamos a mandar estas dos activaciones por día, ¿cuánto tiempo? Vamos a mandar estas dos activaciones hasta que el diastema entre los incisivos anteriores aparezca. Pero entonces el paciente tiene que venir todos los días para que yo pueda ver si es que está existiendo la presencia de un diastema entre los incisivos anteriores. No, no hace falta, porque un paciente ya es un paciente adulto, es un paciente que tiene un aparato en la boca, tiene un MARP en la boca, que está dificultándole la comida, que está dificultándole el hablar, que está dificultándole la escobación. Entonces es un paciente que está muy pendiente de todo lo que está sucediendo. Entonces él está pendiente y se le dice, mira, va a aparecerte un diastema entre los incisivos que tienes que estar atento y que cuando comience a aparecer me mandas una foto. Y es justamente lo que estamos indicando para los pacientes, que el momento en el que ellos perciben que está presentándose un diastema entre los dos incisivos centrales, nos manden una foto realizada por ellos mismos, una selfie. Y los pacientes le están mandando, y en el momento en que llega esa fotografía y nosotros corroboramos que efectivamente está existiendo la separación de la sutura, la presencia del diastema entre los incisivos, ¿qué es lo que hago? Paso para la fase final de la expansión. ¿Y cuál es la fase final de la expansión? Es realizada con una activación por día hasta sobrecorregir. ¿Y por qué una activación por día? Porque como les comenté, es importante que la separación sea realizada de una manera lenta, de manera que permita que el proceso inflamatorio no sea roto, que las dos superficies óseas no sean separadas completamente para que el reparo de la sutura palatina mediana sea adecuado. Y ahora que el paciente ya terminó, ya fue pasado el protocolo de activación de una manera correcta, el paciente ya finaliza el protocolo de activación, yo necesito pasar a la fase de contención. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una correcta fase de contención, todo lo que gané en este protocolo de activación, con lo que gané con esta instalación del MARP es perdido. Entonces veo que para pasar al protocolo de contención, también una fase fundamental. ¿Y en qué voy a basar mi protocolo de contención? Lo baso justamente en las evidencias científicas que me dicen cuánto es el tiempo necesario para que exista regeneración o no de la sutura del hueso de la sutura palatina mediana.
¿Y qué es lo que encontramos en la evidencia clínica? Observamos que en pacientes en crecimiento, la regeneración ósea fue observada en un estudio histológico. La regeneración, el reparo fue observado después de 1 año de contención. En un estudio radiográfico, en un estudio tomográfico, fue observado que el reparo sucede de 8 a 9 meses después de la expansión. Y en este estudio de Exton, realizado en un estudio radiográfico, vemos que la mineralización fue observada después de 3 meses. Personalmente, este no es un protocolo que yo recomiendo. No recomiendo que se base en el protocolo de contención en una posible regeneración, un posible reparo de la sutura de 3 meses, porque estudios mucho más específicos, mucho más completos, han comprobado que por lo menos de 8 a 9 meses es el tiempo necesario para que exista una correcta regeneración ósea. Esto en pacientes en crecimiento. ¿Y qué hay en pacientes adultos? ¿Qué se observa? Pues bien, en pacientes adultos solo hay evidencia después de, después de expansión rápida asistida quirúrgicamente. Y después de 4 meses, 7 meses y 6 meses fue observado que ninguno de los pacientes después de estos meses, de este tiempo medio de contención, mostró una regeneración completa de la sutura palatina mediana. Una densidad óptica menor a la inicial, una densidad ósea de un medio a 2/3 comparada a la inicial, y un reparo completo que no fue observado en un estudio tomográfico después de 6 meses. Entonces vemos que tal vez ese protocolo que utilizamos en niños de 6 meses no sea el indicado para adultos. Tanto así que actualmente estamos avaliando el reparo de la sutura palatina mediana en pacientes tratados con MARPE, después una edad media de 29 años, que es una edad bastante elevada, después de 16 meses de contención, un desvío padrón de 5, después de 6 a 16 meses de contención. Y fue observado que existen tres tipos de características de la sutura después de este tiempo. Fue observado un reparo menor al 50% del largo completo de la sutura palatina, un reparo mayor al 50%, sin embargo, que no era completo, y un reparo completo de la sutura palatina mediana. ¿Y qué encontramos en estos 21 pacientes? ¿Cuál fue el porcentaje de prevalencia de estas tres características del score 1, 2 y 3? Fue justamente que el score 1 fue observado en 4 pacientes, fue observado solo en 4 de 21 pacientes, 19%. El score 2 fue observado en 8 pacientes, que es un reparo bastante adecuado, del más del 50%, pero menos del 100%. Y el score 3, un reparo completo, fue observado en 42% de la muestra. Observamos que aproximadamente 81% de la muestra presenta un reparo adecuado después de 16 meses. ¿Por qué digo adecuado? ¿Por qué no digo completo? Porque efectivamente el score 2 no está completo, pero este reparo en el sector anterior y en el sector posterior puede ser suficiente para la manutención de los efectos transversales obtenidos después de la expansión rápida de la maxila. Si consideramos el largo dividido en 3 partes, en segmento anterior, en segmento medio y en segmento posterior, fue interesante observar que todos los pacientes mostraron el segmento anterior regenerado. Probablemente porque es un área de mayor irrigación ósea, en cuanto que el área menos reparada fue el área media, que coincidentemente fue el área en la que estaban instalados los mini implantes. Tal vez esto fue lo que impidió y lo que disminuyó la regeneración ósea de esta parte en específico. Y vemos que el protocolo de expansión recomendado en este momento es una expansión, un protocolo con una expansión con el propio expansor de por lo menos 6 meses. Después de estos 6 meses que la contención está realizada con el expansor y con las extensiones de metal hasta las bandas en los primeros molares, después de estos 6 meses yo puedo retirar las hastes, las extensiones, puedo cortar estas extensiones y dejar solo
el cuerpo del expansor para mantener los resultados transversales. Y ahora, pueden preguntar, ¿y la ortodoncia fija en qué momento comienza? La ortodoncia fija puede comenzar entre 4 a 6 meses después del final de la fase activa, de la expansión. Entonces, sería el protocolo de contención. Por lo menos un año es lo que estamos dejando con el anclaje esquelético para disminuir el proceso de recidiva, la posibilidad de que estos efectos esqueléticos recidiven. En este caso, no es diferente de la recidiva de la que habló el doctor Siervi. En este caso, realmente intentamos que la recidiva sea lo mínimo posible. Y aquí tenemos algunos pacientes de la muestra que tenemos, que hemos estado trabajando, que es Talía de 19 años, Guilherme de 28, Eliane de 37, Peterson de 39 y Lilian de 47. Son 5 pacientes que han dado, que he traído de etapas diferentes, de edades diferentes, en los cuales todos fueron disyuntados. Sí, inclusive Lilian de 47 años mostró una disyunción de la sutura palatina, separo de la sutura palatina mediana después del MARPE. Entonces, solo un minutito. Ahí. Vemos que el caso de Talía, que es una paciente de la facultad con características de biprotrusión, que al observar las fotografías intrabucales, una paciente de 19 años y 3 meses, al observar las fotografías intrabucales, vemos que además de estas características de biprotrusión, Talía presenta un apiñamiento de las características intrabucales, un apiñamiento severo superior y un apiñamiento de moderado a severo inferior. Sí, es una paciente con mordida con clase 1 bilateral, vamos a observar clase 1 de molar bilateral, sin mordida cruzada posterior. Sin embargo, esa ausencia de mordida cruzada posterior no significa que esté con ausencia de mordida cruzada posterior, no significa que no tenga maxila trésica. ¿Por qué? Porque en este caso, la caja, la caja, que es la mandíbula, está mayor que la tapa. ¿Y por qué no hay una mordida cruzada posterior? Porque existe una compensación de los dientes posterior inferiores hacia el lingual, camuflando esta atresia transversal de la maxila, que es justamente, les quise prestar este caso para que observen que el diagnóstico tiene que ser realizado correctamente. Entonces, por lo que tengo entendido, por los comentarios del doctor Aarón, los profesores de la San Marcos son muy, muy buenos realmente en diagnóstico. Ustedes no van a tener ningún tipo de error. Entonces, ustedes saben que en este caso estaba indicado, sí, una expansión. ¿Por qué? Tanto por la maxila trésica, cuanto por el apiñamiento severo antero superior, que son características que indican la necesidad de una expansión rápida de la maxila. Como la paciente tiene 19 años, no fue indicada una expansión convencional, estaba indicada por una expansión asistida quirúrgicamente. Sin embargo, ella aceptó ser tratada con MARPE. Y vemos que efectivamente Talía presenta características de biprotrusión, más por una biprotrusión esquelética, porque vemos que los incisivos no están tan protruidos para vestibular. Presenta una suave protrusión. Sin embargo, es más la posición anteroposterior acentuada de las bases óseas. Entonces, esta paciente, si consideramos que es una paciente biprotrusa, suavemente biprotrusa, con un apiñamiento de aproximadamente 7 milímetros superior y 6 a 7 milímetros inferior, estaría indicada para extracciones de 4 premolares. Fue justamente lo que encontramos en la investigación de la maestría, en la que comparamos las características iniciales de pacientes tratados en el pasado con pacientes tratados actualmente, y observamos que los pacientes en la actualidad que son tratados con extracciones de 4 primeros premolares son justamente pacientes biprotrusos. Entonces, Talía se encajaría en esta necesidad de una extracción de 4 premolares para corregir esta biprotrusión. Sin embargo, Talía no tenía queja no, que tenía queja del perfil. La queja de Talía era la sonrisa. Entonces,
intentamos realizar la expansión con MARPE, justamente con mini implantes, para ver cómo reaccionaba a esta terapia una paciente indicada para extracciones por biprotrusión y por falta de espacio por apiñamiento dentario. Los mini implantes fueron instalados a nivel de los primeros premolares, una buena disponibilidad de anclaje ósea. Y aquí tenemos un resumen de lo que vimos el día de hoy. Tenemos la fase de instalación. Tenemos un expansor prefabricado, SL, con una técnica de instalación de los mini implantes directa, utilizando el propio expansor como una guía para la instalación de los mini implantes. Después de la instalación, pasamos un protocolo de expansión que va a estar dividido en 3 partes: protocolo en fase inmediata, inicial y final. Inmediata, 2 activaciones inmediatamente después de la instalación. Inicial, 2 activaciones hasta que el diastema interincisivo aparezca, que va a ser determinado en el momento en el que el paciente manda la fotografía para nosotros. Y después del protocolo inicial, pasamos para el protocolo final, después de la aparición del diastema entre los incisivos. Y este protocolo final es de una activación hasta la sobrecorrección. ¿Sí? Aquí. Y después dejamos el tiempo de contención de por lo menos 6 meses con todo el aparato y 6 meses más, o sea, todo el aparato considerando las extensiones de metal, por 6 meses y 6 meses más en los que podemos recortar las extensiones metálicas. Y observamos que en la vista frontal de Thalía, la reacción de los incisivos de la fase de contención fue muy similar a los pacientes en crecimiento, en los que se observa una angulación paramecial de estos incisivos, cerrando el diastema entre los incisivos en aproximadamente 43 días. En este caso fue aproximadamente 50 días después de la contención. En 50 días de contención, 50 días después de la fase activa de la expansión. Recordándoles que el criterio para el límite de la expansión es el mismo que utilizamos en pacientes jóvenes, con los incisivos, con las cúspides palatinas de los dientes superiores, ocluyendo en las cúspides vestibulares de los dientes inferiores. Podemos observar el efecto de la expansión con una apertura de la sutura tanto a nivel anterior cuanto posterior, es una apertura de la sutura palatina completa, antero-posterior, también con las características de formato piramidal con base en anterior y punta en posterior. Y vemos que el resultado es un buen aumento de las distancias transversales de caninos, premolares y molares, con una ganancia en el perímetro del arco de aproximadamente 3.5 milímetros, 3.36 milímetros en el perímetro del arco. Y después de una activación de 8.3 milímetros, vemos que existe un diastema entre los incisivos de 5.46 milímetros, lo que es realmente excelente. ¿Por qué? Porque es bueno, porque es una respuesta ortopédica inclusive mayor a aquella que observamos en pacientes en crecimiento. Y vemos que después ya Thalía está finalizando el tratamiento. Insisto, está con una buena relación anterior con el apiñamiento corregido. La clase molar bilateral fue mantenida. Ahorita estamos mejorando un poco la intercuspidación. Fueron incluidos hasta los segundos molares. No nos gusta trabajar hasta los segundos molares. Y el apiñamiento, lógicamente, el apiñamiento que era muy severo, no fue corregido solo con la expansión y con compensación dental-alveolar, pero también fue realizado aproximadamente 2 milímetros de desgaste interproximal anterior-inferior y 2 milímetros de desgaste interproximal anterior-superior. Y me van a decir, pero sí, realmente la sonrisa mejoró. Ahora la sonrisa de Thalía es una sonrisa mucho más llena, o sea, está abarcando, muy, muy bonito verle sonreír. Pero era una paciente que estaba indicada por extracciones. Entonces, ¿qué pasó con el perfil? ¿Por qué no me lo estás mostrando? El perfil mostró cambios,
observamos que en este caso existe el labio superior estaba suavemente por detrás de la línea estética y el labio inferior suavemente por delante. Y podemos observar que en el pretratamiento, en el post-tratamiento, ya ahorita en esta última fase del tratamiento, el labio está suavemente, una suave aumento anteroposterior, su tamaño anteroposterior, tanto del superior y del inferior. En este caso, tal vez está un poco más divertido el labio, pero consideramos que hemos corregido un problema de un apiñamiento de 7 milímetros sin extracciones. Realmente los efectos que la paciente está mostrando en el perfil podrían considerarse que no fueron eh, negativos, y además aumentando el hecho de que ella era una paciente que no tenía queja principal el perfil. Ella está muy feliz con el tratamiento, está muy feliz con el resultado y ya estamos esperando removerle la ortodoncia el mes que viene, o ya este año ya será removido el aparato.